Dios les bendiga a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a Apocalipsis Actualizado, el séptimo sello de Apocalipsis que al desatarlo nos muestra algo extraordinario y fascinante para todos nosotros. Un abrazo para toda nuestra gente linda de América del Sur, de América Central, del Caribe. Los amo en el amor de Jesucristo. Quiero que sepan que los llevo en mis oraciones. Te voy a pedir que por favor mire este video completo, como siempre. No lo deje a la mitad. Si usted en verdad, mi querido hermano, ama la enseñanza bíblica, les ruego que lo mire completo. Comparta con sus amigos y familiares este estudio. Y quiero pedirles un favor muy grande. Yo necesito empezar a transmitir estudios en vivo por nuestro canal de YouTube. Pero YouTube me exige tener por lo menos 1000 suscriptores en nuestro canal y no los tengo, y por eso pido ayuda en esto. Estoy hablando de la transmisión por el celular. Vaya a nuestro canal en YouTube, búsquenos bajo el nombre de Biblia Estudio TV, como aparece en la pantalla, y suscríbase, dele a la campanita para que reciba notificaciones de todos nuestros estudios. Y recuerde que cuando usted comparte este estudio, este video, usted está expandiendo el mensaje del reino de Dios con todo el mundo. El mandato de Cristo es que inundemos al mundo con su mensaje de salvación para que nadie perezca. Comparta la palabra de Dios con todos los seres humanos que viven en la oscuridad de la verdad de Dios. Usted se puede convertir en un colaborador de Cristo compartiendo esto. Hoy vamos a iniciar con la primera parte de este extraordinario, espectacular estudio del séptimo sello. Les pido que sean pacientes con la palabra de Dios. Sé que hay hermanos que sus creencias no armonizan con la palabra de Dios. Y hoy les pido que no seamos rebeldes al mensaje que Dios trae para la iglesia por medio de este estudio de las 7 trompetas. 7 sellos abriendo las 7 trompetas. Disfruta al máximo. Espero en el Señor que sea de edificación para toda la iglesia del Señor y también para todos los amigos simpatizantes del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar ahora para que el Espíritu Santo nos guíe en todo este estudio del séptimo sello. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. En este día de hoy estamos en tu presencia, Señor, rogándote, mi Dios, que seas tú alumbrando los ojos del entendimiento de cada oyente, de cada persona que esté en estos precisos momentos escuchando, oyendo este estudio bíblico, nuestra audiencia. Padre, que tú le des tu sabiduría, tu discernimiento, tu entendimiento, para que ellos puedan, Señor, recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos en este día, Señor. Ayúdale a que no rechacen tu palabra, que no sean rebeldes al mensaje de salvación, sino que tengan un corazón dispuesto, disponible, una mentalidad objetiva, porque la verdad absoluta la tenemos que entender por medio de una mentalidad objetiva. Quita, Señor amado, todo el prejuicio teológico que haya en mis hermanos, en la iglesia tuya, Señor. Y ábreles el corazón para que reciban lo que hoy tú, por medio de este instrumento y por medio de este estudio, vas a traer a este pueblo que te ama, a este pueblo que te adora, a este pueblo que espera con ansias tu venida, Señor. Ayúdanos a prepararnos para que estemos listos para recibir a nuestro hermano mayor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te lo pido. Amén. Así que bueno, mis amados hermanos,
Disfrútenlo, disfruten este estudio. Así que nos vemos. Hoy vamos a escudriñar el séptimo sello y las primeras 6 trompetas. Comparta este video con sus amigos y familiares, mis queridos hermanos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y de la misma, y dale a la campanita, ¿verdad? Y también hágalo en nuestra página de Facebook. Bueno, ahora sí, empezamos. Aunque hablamos de 7 sellos, solamente 6 de ellos son parte de la historia de la humanidad. Estamos claros en eso. Porque el séptimo sello nos lleva de nuevo al inicio de la historia. Pero ahora desde otra perspectiva, otro punto de vista. Con las 7 trompetas sucede algo parecido. Solamente 6 de ellas corresponden a la historia de la humanidad. Sin embargo, la séptima trompeta nos introduce a las 7 copas de la ira de Dios. Con esta se termina el paralelismo de 7. Sin embargo, no sucede así con las 7 iglesias. Recordemos que estamos viviendo en el sexto tiempo de la humanidad, es decir, en el sexto sello, en la sexta trompeta y en la séptima iglesia. Aunque sé que no todos están de acuerdo con la Biblia en este punto, pero es lo que ella enseña y es mi responsabilidad enseñarlo, créalo usted o no lo crea. El séptimo y último tiempo de la humanidad es el reino de Dios en la tierra, para que vayamos ahí aprendiendo algo. Recordemos el séptimo día consagrado a Dios, el día de reposo, el día en el que Dios descansó de toda su obra majestuosa y lo santificó. Descansar significa que volvió y se sentó en su trono, en su reino. El reino de Dios en la tierra será nuestro reposo por toda la eternidad. No obstante, lo guardamos cada semana hasta que llegue el reposo eterno del reino. Si usted todavía no ha decidido guardar el día de reposo, entonces usted no se está preparando para reinar con Cristo. Porque el reino de Cristo es nuestro reposo, el sábado. Y para que entremos en contexto, vamos a retocar las estructuras que hasta ahora hemos venido identificando del libro de Apocalipsis. Dijimos que el mensaje a las 7 iglesias nos abre el camino para que entendamos la estructura en la que Dios tiene diseñada toda la historia de la humanidad. Es decir, que Dios dice, es de esta manera en la que he establecido la historia. Tal como las 7 iglesias nos presentaban una secuencia cronológica desde la era apostólica hasta el fin de la historia humana y el cercano retorno de Jesucristo, también los 7 sellos nos presentan la misma secuencia cronológica, pero enfocando la historia desde otro ángulo. Así que los 7 sellos son paralelos a las 7 iglesias, pero en ellos Dios coloca un énfasis diferente a la perspectiva de la historia de la iglesia. Es importante que lo entendamos. En los capítulos del 1 al 3 encontramos al Cristo resucitado y la introducción de sus mensajes a las 7 iglesias, las cuales son 7 iglesias consecutivas a través de los 7 tiempos de la historia de la humanidad. Espero que lo estén entendiendo. Estos mensajes fueron introducidos por Cristo resucitado. Las cartas a las 7 iglesias denunciaban las herejías y las apostasías de la iglesia cristiana a lo largo de su historia, es decir, el carácter y la condición espiritual de cada una de ellas. En los capítulos 4 al 7 encontramos la adoración celestial como preludio y continuamos con Cristo como Rey y Señor del universo, recibiendo del Padre el libro con los 7 sellos.
Los 7 sellos condenan la opresión, violencia y persecución de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Este libro, con los 7 sellos, simboliza la historia de la humanidad desde la resurrección de Jesucristo hasta su segundo retorno a la tierra. Los 7 sellos simbolizan los 7 tiempos de la historia, los cuales son paralelos con las 7 iglesias. En los primeros 4 sellos encontramos unas simbologías de caballos de diferentes colores, cada uno con su jinete. Cada color, empezando por el blanco, que simboliza pureza, tiene sus significados cada uno particulares. Luego, en el 5.º sello nos encontramos con un resumen de los 4 sellos, las almas bajo el altar. Yo le voy a invitar a que vean estos estudios para que usted pueda entender lo que hablo. Búsquelo en YouTube. Luego, en el 6.º sello encontramos un resumen de las señales antes del fin y de la venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo y la ira de Dios sobre toda la humanidad. Es por esto que afirmamos que el 6.º sello es el último de los tiempos. Ahora bien, y en esto quiero que presten atención. Entre el 6.º sello y el 7.º sello encontramos unos eventos interesantísimos. Un resumen de la formación de la iglesia de todos los tiempos y cómo va a terminar y su final. Es decir, nos presenta cómo se origina la iglesia y cómo va a terminar. Esto lo encontramos en el capítulo 7, los 144.000 sellados y la multitud vestida de blanco. Para que usted entienda esto, es necesario que vea el estudio de los 144.000 sellados. Usted lo encuentra en YouTube también. Todos estos estudios usted lo encuentra en YouTube. Este capítulo 7 es muy importante que lo entendamos porque en el estudio de hoy vamos a encontrar algo similar. En los capítulos del 8 al 11 nos encontramos con la apertura del 7.º sello, el cual nos introduce a las 6 primeras trompetas. Anotando. Y luego, como vimos en el capítulo 7, nos vamos a encontrar con 2 nuevas simbologías: el ángel y el librito y los 2 testigos. Y estas 2 nuevas simbologías están relacionadas con las 2 primeras simbologías en las que nos encontramos con los 144.000 sellados y la multitud vestida de blanco. Estas primeras 6 trompetas son introducidas por Cristo como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, las primeras 6 trompetas son paralelas con las 7 iglesias y los 6 primeros sellos. Es decir, que vemos paralelamente la historia de las iglesias y de todos los sucesos mundiales que ocurren durante estos primeros 6 tiempos. Ahora bien, entre la 6ª y la 7ª trompeta, al igual que vimos entre el 6º y el 7.º sello, que encontramos la simbología de los 144.000 y la multitud, de igual manera encontramos entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta la simbología del ángel y el librito y los 2 testigos. Espero que estén entendiendo. Y estas simbologías, como dije anteriormente, son paralelas unas con otras, con la diferencia de que son presentadas en diferentes funciones. Bien claro, bien, esto hay que entenderlo. Los capítulos 10 y 11 nos revela la simbología del ángel y el librito y los 2 testigos. Y si usted encontró interesante lo de los 144.000 en los 2 testigos, se va a quedar estupefacto. Pero vamos a esperar
que lleguemos al capítulo 11. Bueno, ahora sí podemos comenzar a escudriñar el capítulo 8, la apertura del séptimo sello. Las trompetas, Apocalipsis 8 del 6 al 13. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a analizar estos textos. Otro ángel que vino y se paró ante el altar. Bueno, ese otro ángel que vino, que se paró delante del altar, es nadie más y nadie menos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo. Empieza quien aparece en esta escena cumpliendo con su sagrada obra como nuestro gran sumo sacerdote celestial en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Ahora Jesucristo aparece parándose ante el altar con un incensario de oro. Recuerde que el incensario de oro solo se utilizaba en el día de Yom Kippur, es decir, en el día de las expiaciones, del día del juicio en el lugar santísimo del tabernáculo. Vea Levítico 16:12 y Hebreos 9:3-4. Con calma lea estos textos en su casa. Y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora bien, Jesucristo es nuestro gran intercesor, mediador celestial, como nos enseña, ¿verdad?, la palabra por toda la Biblia. Respecto a la obra mediadora de nuestro Salvador Jesucristo, la palabra de Dios nos revela lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En Hebreos 7:25. Es decir, que las oraciones de los santos simbolizan todas nuestras oraciones, que suben con olor grato delante de nuestro Dios. En Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, en oración. El preludio de las 7 trompetas con la visión de nuestro sumo sacerdote celestial Jesucristo, comenzando su obra de intercesión en el lugar santísimo del santuario, nos ubica en el inicio del tiempo de la gracia. El último versículo del preludio a las 7 trompetas nos presentan el inicio del tiempo de la gracia o el tiempo de los gentiles. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En Apocalipsis 8:5. Cuando vamos al libro de Hechos 2:4 nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, el fuego del altar, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
en este momento, o mejor dicho, este es el momento cuando empieza el periodo de la gracia, el tiempo de los gentiles, el inicio de la iglesia. Vivimos en la fase final del tiempo de la gracia. Pronto Jesucristo terminará su obra mediadora e intercesora, abandonará el santuario celestial para retornar a la tierra a recoger sus redimidos. Relámpago, voces, trueno, terremoto y granizo. Acabamos de entender que el último versículo del preludio a las 7 trompetas nos presentan el inicio del tiempo de gracia y nos muestra estos 4 eventos especiales en la naturaleza. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Para que lo entiendan, para la comprensión correcta en este pasaje es muy importante estudiar el origen de este conjunto de eventos naturales en la historia. Debemos saber en qué situación Dios permitió que ocurra estos eventos. Entonces veremos la impresionante relación entre los textos que mencionan estas manifestaciones y comprenderemos su grandioso significado en la repetición apocalíptica del fin. Ocurre que cuando Dios dio a su pueblo su santa ley, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, en el monte Sinaí, mediante su siervo Moisés, y el autor de la ley permitió por primera vez en la manifestación de la combinación de estos 4 eventos, es decir, de la naturaleza. Vamos a Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel, delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová los llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: como vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí vemos que Dios le dice a Moisés que hable al pueblo, y dice: si diereis oído a mi voz, ¿verdad?, si guardares mi pacto. Es decir, que estos eventos ocurren antes de pactar con el pueblo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Es decir, que Dios quiere tener una relación con su pueblo, para que el pueblo oiga, dice, mientras hablo contigo. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.
¿Qué simboliza el tercer día? Y esta es una de las simbologías más fascinantes que tiene la Escritura. Esta simbología tiene un doble significado. Tiene el significado del inicio y el del fin. Cristo se levantó de entre los muertos al tercer día. Es decir, que al tercer día Cristo hace patente el pacto que hizo con la iglesia la noche de Pascua. ¿Recuerdan? Y por otra parte, al tercer día Cristo nos resucitará. Es decir, Cristo descenderá a la tierra a establecer su reino terrenal. Oseas nos dice en 6:2 que nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Estos 2 días, mis queridos hermanos, simbolizan el periodo de la gracia o el tiempo de los gentiles. Este tiempo de la gracia se inicia con la resurrección de Cristo y la iglesia en el día de Pentecostés. Por tanto, es en este tiempo cuando Cristo comienza su ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec. Porque ya el sacerdocio de Aarón, el cual era por sacrificio de animales, ya no es necesario. El nuevo pacto tiene ahora un sacerdocio diferente, un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Un sacerdocio con un único sacrificio, el cuerpo y la sangre del Señor, pan y vino. La ley de Moisés es abrogada, es decir, la ley del sacerdocio conforme al orden de Aarón, por causa de su debilidad e ineficacia. Ahora tenemos una nueva ley conforme al sacerdocio de Melquisedec. Pronto va a salir el estudio bíblico acerca del sacerdocio conforme a Melquisedec. Toda la iglesia tiene que verlo. Interesantísimo, de verdad. Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro intermediario con el Padre. En Génesis 14:18 nos narra que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Con qué bendijo Melquisedec a Abraham? Con pan y vino. ¿Y qué hizo Abraham? Le entregó el diezmo de todo. Y con este texto, hago un paréntesis, queda eliminado todo pensamiento que diga que el diezmo era solamente para cumplir bajo el sacerdocio de Aarón. Porque aquí vemos al sumo sacerdote Melquisedec recibiendo los diezmos y todavía el pueblo de Israel no existía. ¿Dónde más vemos un brindis con pan y vino? Leamos Lucas 22 del 15 al 20. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Antiguo Testamento es sombra o tipo del Evangelio, y el Nuevo Testamento es la realidad del Evangelio.
Continuamos con el verso 2. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asediado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá en el monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: está preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y en una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y en este verso la escritura nos muestra las mismas palabras de Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y quiero que pasemos a Éxodo 20 del 18 al 19, luego de que Dios le dé sus 10 mandamientos. El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así que mira cómo el temor, y el pueblo dice que no quiere que Dios le hable directamente con ellos por miedo. Quieren un intermediario. Y esta expresión del pueblo se cumple en el reino de Cristo en la tierra. Para los que profundizan en la palabra, ese pueblo perdió la única bendición que Dios de extenderle su tabernáculo sobre ellos. Es una pena. Esto lo vemos en Éxodo, cuando Dios se acerca al pueblo. Esto lo vemos cuando Cristo viene a su pueblo. Su pueblo rechaza oírlo. Y también pasará cuando Cristo regrese nuevamente. El mundo también rechazará su palabra. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Este profeta es nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por tanto, para concluir esta primera parte, Apocalipsis 8:1 al 5 simboliza el comienzo del misterio sacerdotal de Jesucristo. Comienza con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Cristo, nuestro sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, viene a ser ahora nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador, hasta que termine su función y regrese triunfante de nuevo a establecer su reino de justicia perdurable, regrese a expiar la iniquidad y sea ungido como el santo de los santos. Y concluimos con esta primera parte. Espero en el Señor que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Entiendo que muchos no van a armonizar con la palabra de Dios. En este último tiempo, la iglesia debe de reconsiderar una reinterpretación del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación del futuro de la cristiandad, y por tanto tenemos que irlo interpretando a la luz de la historia de la humanidad al día de hoy. Si usted no lo interpreta a la luz de la historia, entonces esto es lo que Dios te dice en Miqueas 3 del 9 al 2. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis en el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho
y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No te preocupes, que no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. La iglesia de la Odisea, la que Cristo encontró tibia, dice que no vendrá el mal sobre nosotros. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Pero ¿qué nos enseña Cristo? Cristo nos dice: te voy a vomitar de mi boca. Iglesia, ya el principio de los dolores de parto terminó. Ahora estamos entrando en los dolores continuos antes del parto. Ya no es principio de dolores. Ya empezaron las contracciones y en cualquier momento rompemos puente. Y el que no esté preparado para mantenerse en pie en ese gran día de Jehová, Amós 5:18 te dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Quiénes son los que desean el día de Jehová o el retorno de Jesucristo a la tierra? Nosotros, la iglesia. No es el mundo. Y hay algo interesante que la Biblia nos revela. Como le dije anteriormente, el Antiguo Testamento completo es tipo o sombra del Evangelio. Y el Nuevo Testamento completo es antitipo o la realidad del Evangelio, para que lo vayamos entendiendo. En otras palabras, todo lo que hemos vivido en el pasado, vivimos en el presente y viviremos en el futuro, ya ha sido plasmado en el Antiguo Testamento para que lo sepamos. Toda nuestra realidad podemos encontrarla en el Antiguo Testamento. Créalo usted o no. Yo invito a la iglesia a recapacitar. Preparémonos para lo peor, para enfrentar al anticristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Preparémonos para lo peor. Si lo peor no llega, pues gloria a Dios, nos vamos antes. Pero si lo peor llega y no estamos preparados, dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, si este estudio te ha gustado y ha sido de bendición para ti, compártelo con tus amigos y compártelo con tus familiares. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita. Recuerden, necesito 1000 suscriptores para poder transmitir desde mi celular en vivo. Si no tengo los 1000 suscriptores, pues YouTube no me da la autorización para transmitir en vivo desde mi celular. Cuento con su apoyo. No te pierdas la continuación de este estudio. Ahora es que vamos a entrar en lo interesante de este estudio. No te lo puedes perder. El ángel y el librito y los dos testigos. Dios les bendiga a todos. Oramos y nos despedimos. Padre, gracias por una oportunidad más que tú me brindas de poder traer este estudio bíblico a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Un estudio bíblico interesantísimo que todo el pueblo de Dios debe de tenerlo, debe de mirarlo, debe de escucharlo, porque tú, mi Dios, hablas y revelas cosas que muchos por ahí no las han entendido. Y te doy gracias y te doy la gloria, y te doy la honra a ti, porque tú, mi Dios, eres quien revela tu palabra. El Espíritu Santo, quien es el inspirador, es el que nos revela la verdad. Y así como tú hiciste con José, como tú hiciste con Daniel, que tú les revelaste la verdad, de igual manera tú nos las has revelado a nosotros, tu iglesia. Da pena que muchos no dispongan su corazón para que tú les puedas revelar tu verdad, porque su corazón se ha engrosado
han estado muy entretenidos con las cosas del mundo y no te dan la oportunidad, no le dan la oportunidad al Espíritu Santo que revele tu sabiduría, que revele tu discernimiento en ellos. Pero Señor, yo te pido que tú quites todo eso de ellos y que tú, mi Dios, alumbre los ojos del entendimiento para que ellos puedan entender lo que tu palabra nos quiere decir. Te doy gracias por esta audiencia hermosa, esta audiencia que sigue a Biblia Estudio TV, esta audiencia que está todo el tiempo pendiente de cada estudio bíblico que sale al aire. Señor, glorifícate en sus vidas. Tú conoces, Señor, la situación de toda nuestra audiencia. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor. Y yo te ruego, Padre de la gloria, que tú te glorifiques conforme a tu voluntad, que tú suplas conforme a la necesidad de cada uno de ellos y conforme a tu voluntad. Que tú, mi Dios, sanes las enfermedades que hay en ellos conforme a tu voluntad. Y que tú, mi Dios, restaure los corazones. Restaure, Señor amado, ese dolor que tenemos muchos en nuestros corazones. Sé tú, mi Dios, sanándolo. Sé tú, mi Dios, restaurando nuestras vidas por completo. Porque cuando tú vengas, queremos encontrarte entusiasmados por tu regreso. En el nombre de Jesucristo que te doy gloria y te doy honra y te doy gracias, Señor. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, no te pierdas la segunda parte de este extraordinario estudio, donde vamos a estar hablando de algo bien importante, como le dije anteriormente, el ángel y el librito y los dos testigos. Hasta la vista.